Bueno, muy buen día para todos, de acuerdo a los compromisos que habíamos dejado durante nuestra última sesión. A continuación, voy a exponer para ustedes la aplicación del estándar bajo la norma APA y también vamos a ver la aplicación de algunas herramientas en Word que nos van a facilitar la organización de un documento que no solamente les va a servir para lo académico, sino también incluso para lo laboral. Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a iniciar. Lo primero es que la Universidad Minuto de Dios ha dispuesto para sus estudiantes este manual de ejercicios que nos va a permitir conocer cuál es la aplicación de las normas APA conforme al estándar. Aquí vamos a encontrar, digamos, en un lenguaje muy comprensible, las especificaciones de la norma en términos de la organización del documento, eh, digamos, lo primero que nosotros hacemos que es poner una margen, la fuente, el espaciado, el encabezado, que encontramos en este caso en la página 9 de este texto. Como vemos, pues es, digamos, muy sencillo de comprender. En la página 10 vamos a encontrar los niveles de titulación, de los cuales voy a hablar en un momento a través de una aplicación práctica en un documento en Word. Y de aquí en adelante nos explica la citación de los textos conforme a la norma, que es lo más complejo quizás que tiene este estándar y es en donde se suele tener mucha confusión. Entonces, vamos a ver la norma de una manera sencilla, vamos a tratar de comprenderla aplicada pues a nuestra realidad académica para que sea muy fácil para ustedes de aquí en adelante conocer y comprender para qué está hecho el estándar y de qué manera lo vamos a organizar, siempre garantizando la protección de los derechos de autor de los que hablábamos durante nuestra sesión. Pues de esta manera poder cumplir con las especificaciones que se requieren para documentos de alta calidad. Entonces vamos a dar paso a la estructura de un documento en Word y cómo vamos a hacer la configuración correspondiente. Lo primero que hay que decir es que cuando nosotros iniciamos la escritura de un texto en Word, él siempre va a tener como una configuración por defecto. Siempre va a empezar con una letra Calibri, ¿sí? Digamos, la forma normal en la que inicia cualquier documento en Word, en cualquier equipo. Mm, y yo he traído para ustedes pues un documento con otras especificaciones, está pues completamente desorganizado, más o menos como iniciaríamos todos un documento de trabajo para una entrega de un informe, un trabajo escrito cualquiera que sea. Lo primero es definir los niveles de titulación que hace parte de la forma de la norma, ¿sí? No tanto del fondo, que el fondo de un trabajo hace parte de las citas y la forma serán estos niveles de titulación. ¿Qué son los niveles de titulación? Resulta que el estándar APA establece que según el título del cual nosotros vamos a desprender todo nuestro trabajo debe llevar ciertas características. Se habla de un primer nivel de titulación que corresponde al primer título de cada texto. Por ejemplo, esta palabra resumen hace parte de un nivel de titulación 1, ¿cierto? Porque pertenece a como un título principal, para decirlo como en nuestros términos. El estándar dice que este título debe ir encabezado, centrado, en negrilla, con mayúsculas y minúsculas. Hay una forma sencilla de obtener estos títulos y es a través de los estilos. Los podemos encontrar bien sea seleccionando el texto con este menú rápido de acá o bien en la parte superior que digamos por el espacio o el tamaño que tenemos aquí en la parte superior, menú inicio, estilos, es más fácil como de manipular. Lo ideal es que nosotros adaptemos estos estilos de la parte superior conforme dice la norma. Así las cosas, el primer nivel de titulación dice que el encabezado debe ir centrado en negrilla con mayúscula inicial y el resto con minúsculas. Vamos a empezar por configurar estos estilos para que sea mucho más fácil el desarrollo del documento.
Y vamos a empezar no por los títulos, sino por la letra normal. Normal es todo aquello que no son títulos, como estos párrafos de acá. Lo que va a suceder en este caso es que cuando cambiemos esto a normal, todo el documento que se encuentra bajo este estilo va a cambiar en su forma. Bien, entonces, ¿cómo vamos a configurar este estilo? Lo ideal es que cada vez que ustedes abran un documento en Word nuevo, empiecen a hacer esta configuración. Entonces, iniciamos nuestro documento, vamos a el estilo normal, le damos clic derecho, opción modificar. Y allí nos va a abrir una ventana que nos permite hacer la modificación del estilo. ¿Qué nos dice el estándar APA? Nos sugiere que utilicemos letra Arial o Times New Roman tamaño 12. Yo sugiero siempre utilizar Times, que es la fuente que generalmente utilizan casi que todos los trabajos escritos. Le vamos a pedir entonces a Word que a la letra normal nos la deje en Times fuente 12, color negro u automático, que se conoce en la herramienta, y con alineación a la izquierda. Resulta que la norma APA establece que todos los documentos deben ir alineados a la izquierda siempre. Es la forma de la norma. De pronto tendrán algunos profesores que les puedan decir, bueno, justifique el documento. Justificarlo es que tanto a la izquierda como a la derecha sean homogéneos y lleguen, digamos que pegados a la margen, como acabo de hacer el cambio acá en esta segunda página. Pero si nos vamos a ceñir al estándar, lo que se sugiere es que todo el documento vaya a la izquierda. Entonces, cuando hacemos este cambio, seleccionamos todo el documento con control E y le vamos a dar clic en normal para que él nos pueda cambiar, digamos, el texto de todo el documento si eso es lo que queremos. Bien. Bueno, si eso es lo que quisiéramos de pronto que fuera la configuración del texto. Ahora, lo que vamos a hacer es poner la titulación en cada uno, digamos, de los niveles que establece la norma también. ¿Qué debemos hacer? Vamos a seleccionar cada uno de los títulos y vamos a ir nuevamente a nuestra biblioteca de estilos en la parte superior y vamos a tomar el título 1. Aquí nos dice que es el nivel de titulación 1, nos vamos a título 1 y vamos nuevamente a dar clic derecho, modificar. El estándar dice que debe ir encabezado, centrado en negrilla con mayúscula y inicial y el resto en minúsculas. Entonces vamos a poner letra Times, tamaño 12. Dice que es centrado, entonces aquí elegimos centrado en negrilla y en color negro. De esta forma, el título seleccionado va a poder adoptar digamos, la forma que exige el estándar, ¿sí? Así es como vamos a empezar a modificar uno a uno los títulos dentro del documento. Pero resulta que, a modo de ejemplo, vamos a tomar como si este primer título se llamara 1, como si fuera capítulo 1, digamos resumen, y que de aquí se van a desprender otros títulos que son 1.1, resumen del artículo. Pues estoy inventando cualquier cosa. Este nivel de titulación corresponde al segundo en la escala. Dice que el segundo nivel de titulación debe ir alineado a la izquierda en negrilla con mayúscula y minúscula, mayúscula inicial y minúscula el resto del texto. ¿Qué vamos a hacer? Igualmente, parte superior, biblioteca de estilos, clic derecho, modificar. Y aquí vamos a seleccionar, necesitamos que esto sea en Times 12 y debe ir alineado a la izquierda, que ya está por defecto en negrilla y por supuesto color negro u automático. Seleccionamos el título y le damos clic arriba donde dice título 1. Entonces él va a tomar la apariencia o forma
que requiere la norma. Siguiente nivel de titulación, es como si tuviéramos acá un 1.1.1. A este vamos a llamarlo resumen adicional, no sé. Seleccionamos y nos vamos a modificar otro título que se encuentra en la parte superior para poder, digamos, configurar nuevamente por defecto. Entonces, clic derecho, título 3, modificar, y nos dice que debe ir con sangría, en negrilla, con minúsculas y con punto final. Letra Times, nuevamente, 12, en negrilla, automático, configurado a la izquierda con sangría. Bien, la sangría es esta opción que nos aparece aquí en este menú. Le damos a aceptar, seleccionamos este título y le damos título 3. Inmediatamente va a quedar con la sangría configurada. ¿Qué es una sangría? En la norma APA se habla bastante de la sangría, si consiste en un espacio que va desde la margen hasta el texto. ¿Por qué razón se utilizan las sangrías? Es un tema del estándar y de la organización. Y cuando estamos generando un documento, casi siempre utilizamos la tecla tabulador para mover el 1.27 centímetros que exige la norma. El estándar APA, precisamente, dice que el primer renglón de cada párrafo debe llevar esa sangría, siempre. El problema es que cuando hacemos eso, uno a uno, se tiende a desconfigurar todo el documento, se nos desorganiza. Entonces vamos a ver aquí mismo una forma rápida de organizar esta sangría. Ya en un momento les voy a explicar mientras terminamos los niveles de titulación, pero ya vimos cómo se configura la sangría para este título. Bien, ya tenemos 3 niveles de titulación. El siguiente sería si tuviésemos una titulación 1.1.1.1, ¿cierto? 4. Tenemos ya 4, digamos, numeraciones y lo vamos a denominar tal cual como dice el nivel de titulación 4. Especifica que debe ser con sangría también 1,27, en negrilla, en cursiva, mayúscula inicial, con minúsculas el resto y con punto final. A este lo vamos a llamar nuevo resumen, por dejar otro ejemplo. En la parte superior vamos a configurar el título 4. Título 4, le vamos a dar la opción, clic derecho, modificar, y vamos a especificar aquí que necesitamos que sea en letra Times 12. Dice que con sangría, en negrilla, cursiva, minúsculas y punto final. Listo. Dejamos en color automático y aceptar. Seleccionamos el título y resulta que él ahora se va a llamar título 4 y así nos van a quedar los siguientes niveles de titulación. Y el último será entonces 5 números para especificar el nivel. Aquí me hizo falta un puntico al final porque así lo especifica la norma. Y aquí lo vamos a llamar algo así como resumen final. Nuevamente vamos a la parte superior y miren que Word va activando los niveles de titulación arriba. ¿Sí ven? Va creando ahora título 1, 2, 3, 4 y 5, porque pues es predictivo con respecto a los niveles de titulación que estamos haciendo. Nuevamente nos vamos a título 5, modificar, y seleccionamos letra Times 12. ¿Sí? Dice que debe ir con sangría, en cursivas, pero no va en negrilla. Y también lleva punto final. Cursivas, negrilla no. Seleccionan el título y
dan arriba clic en el título que corresponda. Y así vamos a tener organizados, punto final, vamos a tener organizados los documentos. Pero ahora bien, se nos escapaba un tema y es que el primer nivel de titulación dice que debe ir en mayúsculas y en mayúscula inicial y el resto en minúsculas. La norma APA no es como ICONTEC, que era la norma que pues anteriormente desarrollábamos para los trabajos escritos, y es que los títulos no van en mayúsculas, solamente la inicial. Aquí entonces debemos hacer la modificación. ¿Cómo lo podemos hacer? Con atajos de teclado. Seleccionan toda la palabra o pueden hacerlo con Shift y la tecla Fin. Y vamos a seleccionar Shift F3 para que lo deje todo en minúscula y Shift F3 nuevamente para que nos deje solamente la primera mayúscula inicial. Con eso no tenemos que entrar a borrar toda la palabra y volverla a escribir. Simplemente seleccionamos la palabra, le damos por atajo de teclado Shift F3, puede dejar en mayúsculas, nuevamente Shift F3, todo en minúsculas, o Shift F3, primera mayúscula inicial. Bien, vamos a borrar esto, ya comprendimos más o menos en qué consistían los niveles de titulación y lo que vamos a hacer es proceder a establecer los títulos dentro de este documento ejemplo que les digo que pues traje el día de hoy para poderles explicar el uso de la herramienta. Introducción es un título de nivel 1. Lo vamos a seleccionar, dejamos con mayúscula inicial solamente y estando completamente seleccionado, me voy a la biblioteca de diseños y le doy clic en título 1, ¿cierto? Porque la norma dice que va centrado en negrilla y de una vez estaría modificado según la norma. Acá tenemos otro punto que se llama desarrollo. Dejamos mayúscula inicial, vamos a la parte superior y seleccionamos título 1. Ahora este desarrollo resulta que tiene unos puntos aquí. Según esto sería como 3.1 más o menos, que sería la titulación de desarrollo. Como es un título de nivel 2, seleccionamos y nos vamos a la parte superior, título 2, e inmediatamente va a tomar la forma. ¿Cómo sabemos si nos está quedando bien? Si ustedes se paran en esta parte del documento, aparece remarcada una casilla aquí alrededor de normal. Pero si se paran en desarrollo, debe quedar marcada la opción de título 1. Si nos paramos aquí sobre virtudes y vicios, que es 3.1, debe quedar remarcada el título 2 y así sucesivamente. Bien, entonces de esta forma pues podemos ir detallando cómo va quedando nuestro documento. Aquí de igual forma vamos a llamar 3.2, seleccionamos el título y vamos a la opción título 2, ¿cierto? Título 2, que corresponde al segundo nivel de titulación. Bien. Siguiente, 3.3. Seleccionamos título 2. Y este es un título 1, ¿cierto? No tiene puntos por debajo. Seleccionamos Shift F3 para que nos deje mayúsculas iniciales. Y como es un nivel título 1, vamos a seleccionar para que cambie su estilo. Hasta aquí hemos organizado un documento rápidamente bajo lo establecido en la norma. ¿Para qué hicimos todo este ejercicio? Ya les voy a contar para qué nos sirve en términos de las herramientas de organización en Word. Ya organizamos los títulos, lo pueden hacer incluso antes de haber iniciado el desarrollo de todo el documento. Abren su documento en Word y de una vez modifican el estilo normal y al menos título 1 y título 2. En las tesis de grado se suele extender hasta título 5, ¿sí? No es usual en los trabajos académicos cortos. Entonces pueden iniciar modificando título 1 y título 2 para efectos de empezar a organizar su trabajo.
Ahora vamos a establecer la sangría del documento. Recuerdan que hace un momento yo les decía que el estándar APA define que todos los primeros renglones de cada párrafo deben llevar el espacio de la sangría desde la margen. Entonces lo vamos a configurar directamente en Word. Seguimos en la opción Inicio y aquí debajo de la biblioteca de estilos aparece un menú. En este menú desplegamos y nos va a abrir esta ventanita que es también como otro submenú de los estilos. Allí nos aparecen los estilos que acabamos de diseñar. Desde aquí, de hecho, también los pueden modificar. Miren que si me paro encima, me muestra cuáles son las características. Pero en este caso, vamos a ir a la opción del final que dice administrar estilos, que es una A como con un check verde, con un chulito. Ingresamos allí y aparece esta otra ventana. Vamos a ir directamente a establecer valores predeterminados y aquí vamos a ir a la opción que dice posición de párrafo. Seleccionamos en donde dice especial y abrimos aquí una nueva ventana que sale que dice primera línea. Por defecto trae una sangría de 1.25. La norma dice que es 1.27, solamente modificamos el valor. Y esto lo que va a hacer es que todo el documento cambie en su primer renglón de cada párrafo, ¿sí? Ven que aquí a lo largo del documento se ha modificado automáticamente. Bien, entonces, si tuviéramos en este caso este resumen, igualmente, vamos a separarlo, le damos Enter, y aquí debe tener la configuración de la sangría, ¿sí? Cuando separamos todos los documentos, debe guardar esa configuración, porque pues hace parte de lo que exige el estándar y de lo que nos facilita la herramienta de Word. Aquí vamos a aplicar la sangría que no nos quedó. Aquí revisamos, está aplicado para todo el documento, aceptar. Bien. Bien, aquí tenemos, perfecto, el resumen. Listo, entonces el documento ya nos ha quedado listo para empezar a trabajar. ¿Qué nos faltaría? El interlineado. El interlineado es el espacio entre párrafo y párrafo. Seleccionamos todo el documento con Control E y nos vamos aquí a la parte superior, menú inicio nuevamente, a la opción espaciado entre líneas y párrafos. La norma establece que debe ser un interlineado de 2.0, entonces damos clic allí y ya nos va a quedar configurado el interlineado. Si hacemos todo esto antes de empezar a escribir y antes de empezar a desarrollar nuestros trabajos, va a ser mucho más fácil que todo el documento se vaya adaptando a lo establecido en la norma. Bien, hasta aquí lo que hicimos fue utilizar las herramientas de Word para darle forma al documento. ¿Por qué hicimos lo de la titulación? ¿Por qué seleccionamos cada uno de los títulos y le dimos un estilo? Resulta que poner los estilos al documento nos sirve para hacer tablas de contenido. La tabla de contenido es una herramienta de Word que trae por defecto todos esos estilos de título que he puesto dentro del archivo. Para crear una tabla de contenido automática, solamente debemos ir a la parte superior, menú referencias, y vamos a ir a la opción del lado izquierdo, tabla de contenido. Aquí se va a habilitar una tabla de contenido automática. Vamos a tomar la primera opción y nos va a traer todos esos títulos que hemos, digamos, mencionado dentro del documento, junto con la página en donde se encuentra la información. Entonces, nosotros podemos organizar esto de manera manual. Esto sí va aquí con un tabulador según el documento. Bien. La enorme ventaja que tienen estas tablas de contenido automáticas es que traen de inmediato el número de página y ustedes no tienen que estar
poniendo punticos como hacíamos antes, puntico, puntico, hasta poner la página porque eso se desconfigura. Esto lo hace de manera automática. Aquí ya también trae por defecto un título que dice contenido y está en azul. Ese título se puede modificar también en su apariencia. Vamos al menú inicio y estando sobre ese título vamos a ver cuál es el estilo que está activado y dice que está activado este, ¿cierto? Vemos que hay un recuadro azul alrededor, un recuadro gris, perdón, alrededor. Le damos clic derecho, modificar y modificamos la letra porque debe ir en Times 12 alineado a la izquierda en negrilla porque es un título 1, color automático. Y así va a cambiar, podemos borrar este título que habíamos puesto, va a cambiar, digamos que esa apariencia de ese texto. Fijémonos que yo había puesto un título antes que se llamaba tabla de contenido y lo acabé de borrar. Acá sigue apareciendo. ¿Cómo hago para que se quite? Cuando ustedes seleccionan cualquiera de estos valores, acá se despliega una opción que dice actualizar tabla. Cuando actualizamos la tabla, lo que hace es borrar esos valores que acabaron de desaparecer. Miren que ya no está por ningún lado ese título tabla de contenido. Igual, si ustedes quieren agregar algo, se les olvidó. Resulta que acá iba un título que era objetivos y acá entonces era objetivo general y objetivos específicos. Y lo olvidaron por completo. Entonces van a tomar primer título, le dan clic a título 1 y resulta que estos dos son título 2. Ya nos había quedado un momento quieto, perfecto. Y seleccionamos aquí y le decimos, usted se llama título 2. Cuando vayamos a la tabla de contenido, nuevamente le damos a actualizar y él nos va a preguntar, ¿quiere actualizar solo los números de página o toda la tabla? Debemos seleccionar la opción toda la tabla porque agregamos unos títulos nuevos que van a aparecer automáticamente aquí junto con el número de la página. Entonces, importante de organizar esto es que vamos a construir una tabla de contenido sin mayor esfuerzo y sin tener ninguna desorganización. Este es el primer paso. Ya tenemos organizado nuestro documento y ahora sí vamos a iniciar con las normas APA. La norma APA y digamos que la parte más importante de la norma se refleja en la citación de documentos. Esta norma establece que nosotros debemos leer e investigar, pero siempre darle los créditos al autor del cual extrajimos la información. Yo he preparado aquí algunos textos que nos van a servir para el desarrollo, digamos, de este ejercicio. No sin antes recordarles que es importante que nosotros, digamos, apliquemos, desarrollemos, utilicemos fuentes de información completamente confiables. Para eso, la universidad ha dispuesto para ustedes del Sistema Nacional de Bibliotecas Rafael García Herreros, al cual pueden ingresar en la opción biblioteca.uniminuto.edu. Aquí van a encontrar un enorme repositorio de libros, bases de datos y pues también repositorios de informes y tesis de grado que van a ser útiles para sus investigaciones y que pueden acceder por el hecho de ser estudiantes de la universidad. Pueden acceder a libros electrónicos en bases de datos especializadas, pueden acceder a los libros guía de las materias, solamente ingresando a la opción editorial y demás que ustedes quieran y les va a solicitar su correo de estudiantes solamente. Con eso ya van a poder tener acceso libre a información de calidad para el desarrollo de sus investigaciones.
Otra herramienta que pueden utilizar, que es muy útil para el desarrollo académico, es Google, pero Google académico. ¿Sí? Google académico tiene bases de datos que están filtradas especialmente para el ejercicio de la investigación en el aula de clase. Nosotros encontramos mucha información en Internet. Sin embargo, a través de estas herramientas existe un filtro que hace que no nos estemos, no sé, que no estemos citando información que no es verídica, que no es de fuentes confiables. Pueden utilizar otros buscadores, sin embargo, recomiendo siempre Google Académico si quieren información rápida y, por supuesto, el Sistema Nacional de Bibliotecas Rafael García Herreros. Cuando ingresen a Google Académico hay, digamos que muchas ventajas para la búsqueda de información. Vamos a hacer el día de hoy un artículo sobre ética profesional y resulta que cuando buscamos ética nos aparecen especialmente artículos, libros u obras que se hayan desarrollado en los repositorios institucionales. ¿Qué es un repositorio institucional? Las bases de datos de las universidades en donde se conservan las tesis de grado, que también son muy buena fuente para citar en sus investigaciones. Se pueden aplicar algunos filtros, como vemos aquí al lado izquierdo. Lo ideal es que sean fuentes de información no tan antiguas. Pueden tomar, por ejemplo, desde 2016, está bien, lo pueden ordenar por fecha, pueden buscar resultados en otros idiomas e incluso si necesitan una cita rápida, cada uno de los documentos que está aquí tiene unas comillas. Esas comillas nos muestran la cita o cómo se debe citar más bien en cada una de estas normas. Nosotros tenemos muchas normas, en nuestro caso aplicamos APA, pero miren que cada norma cita de una manera diferente. Tenemos APA, ISO, EMLI, hay muchísimas otras. Si ustedes necesitan una cita rápida, la pueden extraer de esta manera, copiando y pegando así en su bibliografía. Pero ya les voy a mostrar también de qué forma vamos a hacer una citación mucho más sencilla y también automática que nos facilita Word. Entonces, como vamos a hablar de ética profesional, yo he buscado un ensayo, un artículo y un libro para que aprendamos a hacer la citación de manera correcta. Lo primero es hablar de los tipos de cita. Entonces vamos a utilizar este mismo documento en Word para hablar de los tipos de cita. Los tipos de cita consisten en las formas en las cuales nosotros vamos a poder extraer información de una fuente determinada. El primer tipo de cita es el parafraseo, que van a encontrar igualmente en el manual de Uniminuto. Aparece en la página 13 como las citas de paráfrasis, ¿sí? El parafraseo consiste en resumir las ideas de un autor, incluyendo ideas propias o análisis propios. Cuando hacemos un parafraseo es cuando usualmente leemos algo, un texto, un prólogo, un resumen de un artículo y lo traemos a nuestro documento adaptado con nuestras palabras, pero hay que darle los créditos al autor que empezó hablando de ese tema. La norma APA dice, por favor, cite al autor al final del texto que usted tomó. ¿Cuál es la estructura de una cita? Va el apellido del autor, coma, el año en el cual el autor hizo el aporte, desarrolló la teoría, ¿sí? Esa es la forma, digamos, de citar. Entonces, ustedes puede ser que hayan tomado este artículo que dice el lugar de la ética profesional en la formación universitaria. Especifica que la educación en valores no es algo perteneciente solo a niveles educativos anteriores al superior, sino que se apoyan en recuperar el contexto del currículo universitario. Entonces, empezamos a resumir. Entonces, la ética no solamente corresponde a los primeros niveles de formación, ¿cierto? Estamos tratando de resumir la idea del autor. Esto es un parafraseo. Después que ya he tomado la cita del autor,
la idea del autor, perdón. Lo que hago es citarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? La mejor forma de hacerlo nos dirigimos a la parte superior del documento en Word, opción referencias, y vamos a ir aquí donde dice insertar cita. Fíjense que aquí donde dice estilo, justamente, si desplegamos, nos aparecen todas las normas que les estaba mencionando en Google Académico. Miren que está normas APA, Chicago, GHOST, por acá está MLA que estaba allá, la ISO 690 que también estaba en Google Académico, y hay muchas otras. Por defecto, Word siempre está configurado con el estilo APA. Entonces vamos a ir, para hacer la citación, a insertar cita. Nos vamos a parar primero en donde vamos a insertar la cita, que fue acá, ¿cierto? Damos clic aquí, insertar cita, y seleccionamos la opción agregar nueva fuente. Nueva fuente es nueva fuente de información. En el tipo de fuente bibliográfica hay múltiples opciones para citar. Tenemos libros, secciones de libro, artículos de revista, de periódico, actas de conferencia, informes, sitios web, también se pueden citar siempre que sean confiables, documentos de sitio web, medios electrónicos, artes, grabaciones, entrevistas, miren que hay muchas opciones. En nuestro caso vamos a citar un artículo de revista y nos vamos a ir al artículo para empezar a extraer la información del autor. El autor es Antonio Bolívar. La norma dice, ponga por favor primero el apellido, ¿cierto? Coma, el nombre, Antonio. ¿Cómo hacer para que esto no se nos olvide? Aquí Word nos da un ejemplo de cada uno de los datos bibliográficos. Ejemplo, Noriega, coma, Fabricio. Y si hubiese otro autor, se separa con un punto y coma, apellido del otro autor y el nombre. En este caso solo tenemos uno, entonces seleccionamos artículo de revista, luego el título, entonces ejemplo, acá siempre van a aparecer unos ejemplos. En nuestro caso es el lugar de la ética profesional en la formación universitaria y lo vamos a poner aquí en el espacio que corresponde. En la formación. Nombre de la revista. Los artículos tienen esa particularidad. El nombre de la revista aparece bien sea en la parte superior o en la parte inferior. Revista Mexicana de Investigación Educativa. Entonces vamos a llevar el nombre allá. Revista Mexicana de Investigación Educativa. Muy bien. El año de esta investigación, entonces, acá también está, miren, 2005. Y pregunta las páginas. Esos son los datos obligatorios para citar una revista según las normas APA. Las páginas son de la 93 a la 123. Y tiene una opción aquí que dice mostrar todos los campos bibliográficos. Revisemos que aparecen en asterisco los campos recomendados u obligatorios que exige APA para que la cita quede de manera correcta. ¿Qué otros datos nos brinda el artículo que podríamos llegar a poner allí? Los meses, dice que de enero a marzo, entonces mes, enero, marzo. Listo. Nos dice volumen 10, número 24. También se puede poner aquí en unos campos que aparecen en la parte inferior. Volumen 10, número 24. ¿Qué más se puede poner? Incluso la URL donde se tomó. En este caso vamos a copiar la URL porque es un artículo de internet, y el DOI es también como una URL, pero que la tienen ciertos artículos generalmente indexados de alta categoría. Por ahora, pues copiamos simplemente la URL, la página web de donde extrajimos la información, le damos a aceptar y la cita queda tal cual como lo exige la norma, Bolívar, 2005. Cuando seleccionamos esa cita, aparece como si fuera un hipervínculo de algo, ¿sí? Como que se despliega incluso acá un menú que son las opciones de la cita. Las opciones de la cita es
se utilizan especialmente cuando la fuente quedó mal. Por ejemplo, el autor me quedó mal, el nombre no era. Ingreso a editar fuente y puedo modificar los datos. O también cuando voy a especificar la página exacta de la cual extraje la información. Me voy a editar cita y acá me dice, bueno, dime por favor cuál fue la página que tomaste. Y yo puedo decir página 100 y le digo a Word, suprima el autor y suprima el título si lo quieren quitar. En este caso, por el tipo de cita no aplicaría. Ya les explico en qué tipo sí se hace. Entonces, esta es la primera cita, la cita de parafraseo. Hay otra cita que lleva la mención del autor. Es exactamente igual que el parafraseo, es decir, leo las ideas del autor, las resumo y las llevo al documento. La mención del autor es cuando tomamos el apellido y decimos, de acuerdo con Bolívar, que es el autor, ¿cierto? La ética es una herramienta importante, bueno, por poner cualquier cosa, una herramienta importante y seguimos escribiendo. La cita por mención del autor tiene una estructura diferente. Cuando nosotros creamos esta cita, aquí la vamos a empezar a almacenar en una especie de biblioteca de citas que tiene Word. Cuando hacemos esto, vamos a la parte superior referencias y cuando le damos aquí nuevamente la opción insertar cita, ya va a aparecer Antonio Bolívar en este ejemplo, ¿cierto? Para este ejemplo. Simplemente le damos clic, pero como no puede quedar repetido Bolívar y Bolívar, seleccionan la cita y vamos a editar cita y le dicen a Word, por favor, quíteme el autor y quíteme el título, porque si ustedes no le dan clic acá, él va a traer también el nombre de todo el documento. ¿Cuándo se utiliza dejar el título? Cuando van a citar en el mismo documento el mismo autor dos veces, pero con dos documentos fuente diferentes. Por ejemplo, tomamos a este señor Bolívar para un artículo y un libro. En ese caso se dejan los títulos para que se pueda diferenciar. Le decimos entonces a Word, quítame por favor el autor y el título y deja el año. Bien, nos quedaría de acuerdo con Bolívar 2005, la ética es una herramienta importante para lo demás. Tenemos la cita textual que conocemos como el copy-paste. Copié y pegué porque en definitiva la idea del autor era demasiado buena, ¿sí? No existe nada igual. Entonces lo que hice fue copiar y pegar la información del autor. Y quiero poner la cita tal cual como lo dijo el autor, pero ¿cómo hago para saber que eso no es un plagio? Resulta que el plagio se considera cuando las citas son superiores a 40 palabras, pero especialmente si no han sido citadas. ¿Cómo sabemos cuántas palabras tiene este documento? Seleccionamos y en la parte inferior dice, este texto ocupa 20 palabras de 1745 que tiene el documento en total. Entonces, cuando tomamos una cita textual, debemos poner la idea del autor entre comillas, porque la copiamos y la pegamos. Debe ir también en cursiva y al final va nuevamente la cita, pero cuando es textual se debe poner la página exacta de donde se tomó la información. Allí vamos a la opción editar cita y vamos a suponer que lo tomamos de la página 100. Nuevamente le decimos a Word, por favor, déjeme el autor, déjeme el año y suprime el título. La estructura es esta, siempre se debe poner la página cuando se copia y se pega de manera textual de un artículo, un libro o lo que sea. Tenemos otra cita que es textual, pero mayor a 40 palabras. Es decir, todo un bloque de información. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a tomar
como ejemplo, nuevamente seguimos con el autor Bolívar. Vamos a pegar este texto. Listo. Y necesitamos remarcar que efectivamente son más de 40 palabras y dice que son 101. Cuando se toman citas tan extensas, se debe poner una sangría adicional, que lo pueden hacer con el tabulador, pero lo deben hacer para todo el párrafo. Todo debe quedar en un mismo bloque. Entonces, seleccionan, todo lo dejan con una sangría adicional. Miren la sangría de 1.27 hasta dónde va. Otro tabulador adicional nos va a llevar un poco más allá. Seleccionan, ponen nuevamente todo en cursiva, comillas al inicio y al final del texto. Y en este caso, la letra es más pequeña, va en tamaño 10 y con interlineado de 1.5. Se debe ver de esta forma. Es la, digamos, es la forma de representar dentro del documento que se copió y se pegó información de más de 40 palabras. Lo ideal es que no hagamos ese tipo de citas tan extensas porque puede ser tomado como plagio. El plagio se detecta, digamos, los profesores lo detectamos a través del uso de herramientas antiplagio que detectan la cantidad de palabras, frases, oraciones idénticas que existen en otras fuentes de información. Entonces, mucho cuidado con eso. Tomamos entonces nuestra cita y al final vamos nuevamente a referencias y citamos el autor, damos clic y no tenemos que volver a preocuparnos porque necesito citar este autor más abajo, tranquilos porque la cita ya está creada. Vamos a tomar otro ejemplo de cita, pero en este caso vamos a citar un libro. Vamos a suponer que en la parte inferior citamos un libro cualquiera, también tengo aquí uno a modo de ejemplo, que tomé igualmente de Google Académico. Aquí en Google Académico nos presenta algunos ejemplos del libro, pero la dificultad que tiene esta fuente de información es que algunas páginas van a aparecer ocultas. Por ejemplo, acá dice, las páginas 5 y 6 no se muestran. Tienes como una vista previa, pero sirve, ¿sí? Nos sirve, obviamente, para tomar alguna información importante. Vamos a citar entonces otro autor para, digamos, hacer como recordar y hacer como el ejercicio práctico y que no se nos olvide. Opción referencias, insertar cita y vamos a agregar nueva fuente, pero en este caso no vamos a citar un artículo de revista, sino un libro. Primero entonces apellidos, Cobo, Suero, se ponen ambos apellidos, pero solamente se destaca el primero. Pone Cobo, coma, Suero y el nombre del autor, Juan Manuel. Título del libro, Ética Profesional en Ciencias Humanas y Sociales. Lo vamos a poner aquí. Nos pide el año. Si ven que es diferente lo que nos pide el libro con respecto a lo que nos pide el artículo, son campos completamente diferentes. El año lo vamos a encontrar en las primeras hojas de todos los libros. Año 2001, ¿cierto? Que fue el año de esta edición. ¿En qué ciudad? Madrid, ¿cierto? España. Si no encontramos la ciudad, acá está Madrid, España, pero si no encontramos la ciudad, sino el país, se puede poner el país. Por ahora tenemos Madrid, España. Editorial. Huerga y Fierro Editores. Bien. Tenemos un segundo autor para nuestra investigación. Y así vamos a ir agregando múltiples autores. En este caso quiero hacer una reflexión y es que existen formas de hacer lectura rápida e investigación rápida que voy a compartir con ustedes. Prácticamente todos los artículos llevan un resumen al inicio, ¿sí?
Ese resumen les va a contextualizar a ustedes todo lo que trae el documento. Acá hay un ejemplo que está, que tengo aquí también preparado. Y miren que al inicio del artículo se especifica todo el resumen de lo que hay en contexto. Entonces, al inicio se empieza a resumir justamente la problemática, después se habla de la metodología que emplearon para investigar y después muestran los resultados. Entonces, para saber si el artículo me sirve o no, antes de leerlo, lean el resumen y lean las conclusiones si las tiene. Este documento no tiene conclusión, pero sí consideración final. Prácticamente todos los artículos tienen esa misma estructura. Para los libros hay una situación, digamos, diferente, y es que no hay un resumen del libro, pero sí hay un prólogo y hay una tabla de contenido. Entonces tomen ese prólogo, esa presentación, léanlo, primero revisen si es útil o no, y para hacer una lectura rápida, siempre aconsejo que en cada párrafo leamos hasta el primer punto que tenga. El primer punto lleva la idea central de todo el resto del texto. Entonces, si hacemos o necesitamos hacer una lectura rápida para saber si este libro me es funcional o no, leamos por favor hasta el primer punto que tenga cada párrafo, porque el resto de la información básicamente es como una explicación de lo que ya se introdujo. ¿Listo? Entonces son simplemente como tips ahí para que sepamos cómo manejar la lectura, porque tenemos poco tiempo, porque necesitamos obtener muchas fuentes. Eh, entonces, digamos que son formas prácticas de hacer las cosas. Bien, ya tenemos nuestras citas, identificamos entonces las citas principales, el parafraseo, que es un resumen de las ideas, y se pone el autor al final, la mención del autor, que es cuando nombramos de acuerdo con Bolívar y solamente ponemos el año, la cita textual, que es inferior a 40 palabras, debemos ponerla entonces en cursiva, entre comillas, el autor, el año y la página específica de donde sacamos la información. Y en la cita textual mayor a 40 palabras, mismo ejercicio de acá, aquí nos faltó poner la página, vamos a suponer que lo tomamos de la página 103. Debemos poner siempre que copiemos y peguemos la página de donde tomamos la información. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y para qué nos hicieron poner todas esas citas? Pues bien, vamos a utilizar al final la herramienta de bibliografía, que también nos la facilita Word. Abrimos una nueva página y vamos a crear la bibliografía según la norma. La bibliografía tiene una estructura y es que es similar incluso a ICONTEC, que debe llevar el autor, el año, la editorial, el nombre del artículo, libro y demás debe ir en cursiva, y pues todo eso tiene una estructura. Como no tenemos quizás el conocimiento actual de la norma, pues Word nos ayuda, aparte que estas herramientas digitales están hechas para eso, para apoyarnos y minimizar el tiempo que podemos llegar a perder en este ejercicio. Entonces, vamos a crear la bibliografía automática. Para ello nos vamos a la opción referencias, menú bibliografía. Allí vamos a tener una bibliografía automática, tal cual como cuando hicimos la tabla de contenido al inicio, ¿sí? Ven que acá Word hace toda la organización, orden alfabético, pone en cursiva lo que debe ir en cursiva, ¿cierto? Y nos va a aparecer algo como esto. Si de pronto se nos olvidó incluir otra cita y la pusimos arriba, simplemente, chicos, ustedes tocan la bibliografía y en la parte superior dice actualizar citas y bibliografía, y él va a traer la bibliografía nueva. Vamos a hacer un ejemplo rápido para que no nos queden dudas con este artículo que está aquí al final. Este artículo fue escrito por, veamos el autor, no nos aparece aquí con autor. Aquí está, María del Carmen Amaro Cano. Entonces creamos una cita, ¿cierto? Vamos a suponer que esta información la tomamos de ella, la parafraseamos, todo esto pues es a modo de ejemplo. Vamos a la parte superior, referencias, insertar cita, agregar nueva fuente. Miren que las citas van quedando guardadas allí.
Seleccionamos artículo de revista, que es la fuente que vamos a tomar. Los apellidos del investigador son Amaro Cano. Primer apellido Amaro, Cano, María del Carmen. El título del artículo es Ética social, profesional y profesoral de la ciencia. Nombre de la revista, dice que se llama Medisur. Aquí están todos los textos, tienen todas las fuentes, por eso es tan importante citar de fuentes confiables. Año 2015. Y como es una publicación digital, no tiene páginas. Bien, entonces agregamos volumen 13, número 6. Abrimos aquí, ¿cierto? Mostrar todos los campos bibliográficos. Volumen 13, número 6, y pegamos la URL porque se trata de un documento digital, un artículo en línea. Bien, y así vamos a la bibliografía, actualizamos las citas y ya nos la organiza en orden alfabético, pone primero Amaro, Bolívar y Cobo. Así tenemos una bibliografía automática según lo especificado en la norma. Bien, ya hicimos bibliografías, ya hicimos organización del documento en Word. Aquí cabe destacar que, digamos, si ustedes tomaron algunas fuentes de información que van a utilizar mucho en administración de empresas, por ejemplo, Ford, por ejemplo, Fayol, por ejemplo, Mayo, y lo quieren citar, en la parte superior donde dice administrar fuentes, Word guarda todas las fuentes que están en Microsoft Word justamente dentro de sus computadores. ¿Sí? Entonces yo tengo acá muchísimas citas pues de todo lo que he citado en mis documentos en este momento que tengo en mi ordenador, y pueden seleccionar cualquiera de esas citas para que no la tengan que volver a crear, ¿sí? Entonces digamos que voy a tomar esta referencia del Ministerio de Educación Nacional. Simplemente le doy copiar, la lleva a mi lista actual, pero aparece sin el check, sin el chulito negro. ¿Por qué? Porque la fuente no está citada en este momento dentro del documento. Y asimismo también las puedo eliminar desde acá, si ustedes quieren. Pusieron una cita que no era correcta, se van a administración de fuentes y la quitan. Entonces, si yo cito al Ministerio de Educación, que es este, cuando vaya a administrar fuentes, ya van a aparecer todas las fuentes como citadas. Bien. Ya digamos, la última parte, nuestro último desarrollo dentro del documento, es crear los famosos índices de tablas, los índices de figuras, o los índices de fotografías, o los índices de, bueno, de todos los elementos adicionales que hay dentro de un trabajo. Voy a insertar de manera libre aquí un icono, una forma. Veamos aquí, insertemos un icono para efectos del ejemplo. Si ustedes están trabajando un documento y necesitan introducir una foto que hayan tomado de internet, también las fotos hay que citarlas. Estos iconos son de uso libre, que están dentro de la licencia de Microsoft, entonces digamos que no es necesario poner la fuente, porque son simplemente iconos, no son imágenes desarrolladas por nadie. Pero si ustedes toman imágenes de internet, ahí sí deben, perdón aquí, ahí sí deben utilizar las fuentes, es decir, copiar y pegar el link de donde extrajeron la foto, ¿sí? Eso es otra cosa que cuida la norma APA, porque recuerden que la norma está hecha para los derechos de autor y eso protege cualquier, valga la redundancia, cualquier propiedad intelectual, incluidas las imágenes. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Pero vamos a suponer que tomamos una foto, no sé, o tomamos una imagen cualquiera y la pusimos aquí en nuestro trabajo. Esto también se debe nombrar según la norma y lo vamos a hacer nuevamente a través del menú superior Referencias. Seleccionamos insertar título. La inserción de título es la inserción del nombre de esta
figurita que aparece aquí. Por defecto, Word inicia diciendo ilustración 1, pero pueda que no sea una ilustración para ustedes, sino que sea una fotografía, una ecuación, una figura, bueno. Por defecto, Word trae solamente ecuación, ilustración y tabla. Estas otras yo las he creado y es muy fácil de crear, simplemente le vamos a dar la opción que aparece aquí, nuevo rótulo, le dan clic y ustedes quieren, no sé, crear un nuevo rótulo que se llame estadísticas, por suponer un ejemplo. Y él va a traer, obviamente, ese título y a medida que vayan agregando imágenes o estadísticas, él lo va a traer automáticamente con el número 1, 2, 3 y demás según la lista sucesiva. Esto entonces es una figura para nosotros y esa figura la vamos a llamar logotipo. Recordemos que pues, estamos poniendo simplemente ejemplos. Figura número 1, logotipo, aceptar. Y nos va a quedar aquí creada. En este caso, como pueden ver, aparece en cursiva, ¿cierto? Con un color que no es automático. ¿Cómo lo vamos a configurar? Igual como hicimos con los títulos. Separan sobre ese título de esa figura, vamos a ir a la parte superior y nos dice que está configurado bajo el estilo descripción. Le damos clic derecho, modificar. Tiene que estar en Times 12, negrilla, sin cursiva, automático, alineado a la izquierda. Y aquí sí lo podemos dejar centrado, no hay problema. De aquí en adelante, todo nos va a quedar, todas las figuras que vayamos a agregar nos van a quedar de esta manera. ¿Qué necesitamos adicionar? La fuente. ¿De dónde la tomamos? Supongamos que la tomé de www.uniminuto.edu. La puedo citar así, o puedo crear la cita en referencias, insertar cita, agregar nueva fuente, y puedo poner que esto fue un sitio web, y el autor, como es una empresa, ¿cierto? No es de nadie, sino de la empresa Uniminuto. Voy a dar clic aquí en autor corporativo Uniminuto, nombre de sitio web www.uniminuto.edu, nombre del sitio web, digamos que está repetido acá en los ejemplos, dice acerca de nosotros, ¿cierto? Entonces sería en la opción acerca de nosotros, Uniminuto. Acerca de nosotros, Uniminuto. Nombre del sitio web es el nombre de la empresa, entonces Uniminuto Website, que es nuestra página web. Año, yo lo tomé este año y la imagen es de este año. Digamos que la imagen la publicaron el año pasado, entonces 2018. Y la URL, que es la página web de donde extrajimos la información, www.uniminuto.edu. Se puede hacer de cualquiera de las dos formas. Aconsejable que sea así, para que cuando ustedes actualicen la bibliografía, pues les lleve la cita. Vamos a introducir otra imagen para efectos de nuestro ejercicio. Vamos a la parte superior, insertar icono. Seleccionamos cualquier otro icono. Ustedes pueden traer, como les digo, imágenes y demás para el desarrollo de sus trabajos. Insertemos este avioncito de acá. Bien, y vamos a suponer que esta figura no la tomaron de ningún lado, sino que ustedes la hicieron. Entonces, igualmente la seleccionan, opción superior, referencias, insertar título. Automáticamente Word dice, bueno, esta es una figura 2, perfecto, entonces la vamos a llamar como está, avión. Bien, y la fuente es de ustedes, entonces es el autor. Pueden poner los autores, elaboración propia. Y si ustedes tomaron información de alguna fuente para crear esto, lo vamos a dejar como elaboración propia a partir de, digamos que, no sé, tomaron la información de Bolívar nuevamente. A partir de Bolívar, editamos la cita, ¿cierto? Edición de cita, le quitamos el autor, le quitamos el título, le dejamos el año. Elaboración propia a partir de Bolívar 2005. Si tomaron información de otro autor para crear esta imagen. ¿Para qué hacemos este ejercicio? Miren que acá los numeritos quedan con un marcador, ¿cierto? Es como un hipervínculo
y lo que me permite a mí es crear un índice de tablas o un índice de ilustraciones según sea el caso. En este caso vamos a crear un índice de figuras. ¿Cómo lo vamos a hacer? En una página nueva, opción referencias, y aquí al lado de insertar título, que es la opción que utilizamos para marcar los objetos, vamos a seleccionar insertar tabla de ilustraciones. Y él me dice, bueno, ¿qué tabla quiere hacer? De figuras, de fotografías, de ilustraciones, de registros, de tablas, de todo lo que tenga acá. Yo estoy creando figuras, entonces selecciono figura, aceptar, y él me va a traer automáticamente el nombre de la figura y la página en donde está, y yo solamente le doy un título y se va a llamar índice de figuras. Esto simplemente va en negrilla porque los índices no van dentro de la tabla de contenido. Lo usual es que no vayan allí. ¿Listo? Bien. Asimismo podemos hacer índices de tablas. Entonces no tengo imágenes, sino que en la parte inferior voy a crear una tabla cualquiera. Me voy a la parte superior, insertar tabla, creamos una tabla que puede ser esta, que sea un registro cualquiera. Seleccionamos la tabla y hacemos mismo procedimiento, parte superior, referencias, insertar título, seleccionamos la opción tabla, se llamará tabla 1 y lo vamos a llamar registro de asistencia, por ejemplo. ¿Qué va a pasar? Según la norma, las tablas deben marcarse al inicio de la tabla. Miren que en las figuras el título aparece desde abajo de la figura. En las tablas aparece en la parte superior porque la comprensión de lectura para una tabla es que primero me digan sobre qué es esa tabla para que yo logre entenderla. En el caso de una figura no es así, porque las figuras, digamos que se explican por sí mismos. Es como si esto fuera un gráfico de tortas. Yo no necesito que me digan primero el título sobre gráfico de tortas sobre tal cosa. No, es un énfasis que se hace después. En las tablas sí va primero y eso ya lo trae configurado Word por defecto y la fuente se pone en la parte inferior y vamos a decir que esto fue elaboración propia. Esta tabla quedó también con un registro acá de un marcador que me va a permitir crear un índice de tablas en otra página. Finalmente, ese índice de tablas lo vamos a actualizar de la siguiente manera. Opción referencias, insertar tabla de ilustraciones. Se llama tabla de ilustraciones, pero realmente aplica a cualquier objeto. Y aquí, miren que él por predicción ya lo tenía configurado como tabla porque las figuras ya están. Entonces, ¿qué necesita qué rótulo necesita que le seleccione? Tabla. Y nos va a aparecer tabla 1, registro de asistencia y la página. Igualmente, si digamos ustedes incluyeron otra tabla dentro del documento y se les olvidó, clic derecho a esto, a esta opción, y vamos a actualizar campos y nos va a traer una tabla adicional que hayamos creado. Por ejemplo, creemos otra tablita aquí, insertar tabla, y esta tabla la vamos a llamar referencias, ¿cierto? Insertar título, tabla 2, entonces lo vamos a llamar tabla 2. Fuente, nuevamente elaboración propia. Y nos vamos a nuestro índice de tablas a actualizar esa tabla que nos hizo falta. Clic derecho, actualizar campos, actualizar toda la tabla y trae la tabla 2. Esto es, chicos, en resumen, el uso de las herramientas que nos brinda Microsoft Word para la organización de documentos, las herramientas que nos brinda también para hacer la citación en el estándar APA. Les invito igualmente a que revisen el manual de las normas APA que nos facilita la institución para que pues haya mayor comprensión sobre todas las formas de citas que hay. Realmente yo pues hice como una introducción básica sobre la citación, sobre cómo las pueden utilizar en su contexto académico, esperando obviamente que sean de mucha utilidad y de mucho provecho, y pues que de aquí en adelante las puedan aplicar de la mejor forma. Espero pues haber podido extender a ustedes pues con claridad el tema.
Y en cualquier caso que recuerden que nosotros siempre estamos disponibles para ayudarles, para resolver todas sus inquietudes. Cualquier duda, pues seguimos en contacto. Recuerden que les habló la profesora Diana Milena Velandia Daza del programa Administración de Empresas, Uniminuto Virtual y Distancia, sede principal Bogotá. Muchísimas gracias para todos y que tengan un excelente resto de día.